Muchas gracias por la invitación y tomo la palabra casi por alusiones, ¿no? Porque soy la única representante de los medios de comunicación y, sobre todo en las últimas intervenciones, yo creo que hemos recibido los medios de comunicación algunas críticas que están un poco desaforadas, entre otras cosas porque yo creo que se ha mezclado una libertad o dos libertades que en España por lo menos están muy bien diferenciadas constitucionalmente, que son la libertad de expresión y la libertad de información. Cada uno tiene unos límites muy exactos. Por supuesto, no conozco el caso que acaba usted de exponer, pero en el resumen achacaba a los medios 200 de los casos de coacción hacia los miembros de su Iglesia. Me temo, porque no lo he encontrado en el resto del panel, que incluye ahí a las redes sociales, a Internet y a todo lo que pasaba por allí, porque si no, no creo que haya sido. Y las redes sociales no son medios de comunicación. Son formas de comunicarse, pero no son medios de comunicación. Luego no están regidos por lo que tenemos que regirnos los medios de comunicación, que, de acuerdo con la libertad de información y el derecho a la información que tienen los ciudadanos, es veracidad e interés público. Dicho lo cual, yo creo, por eso, que, como hemos visto a lo largo de la jornada, el mero enunciado que nos reúne aquí, conflicto entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, estigmatización, incitación al odio y extremismo, trae a nuestras mentes el ataque al semanario Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos, en su mayoría periodistas y humoristas que habían publicado viñetas de Mahoma, y que convirtió ese atentado en un ataque a la libertad de expresión. Pero el ataque que ese mismo día se produjo en la misma ciudad, en París, contra un supermercado judío, en París, acabó con 5 muertos. ¿Tiene algo que ver con la libertad de expresión o con la libertad de religión? La libertad de religión, en este segundo caso, de quienes fueron atacados por profesar una religión, que era la judía. Podemos cometer el error de creer que el atentado contra el Charlie Hebdo es un atentado contra la libertad de expresión, porque lo que es un atentado contra la libertad, a secas, contra la democracia, contra una forma de vida decididamente, libremente decidida por nosotros. La vida que se ha dado en llamar occidental, o dicho de otra forma, los valores que caracterizan y han caracterizado el estilo de vida, de pensar y de creer que hemos considerado nuestro y que tenemos derecho a defender frente a los ataques que suframos, pero que tampoco tenemos el derecho de imponer como otros quieren imponer el suyo. En todo caso, tendremos el derecho a intentar convencer a otros de que el nuestro es mejor, como los otros pueden querer convencernos a nosotros de que sus creencias guardan valores más encomiables, pero sin querer imponérnoslo, y menos por la fuerza, en este caso, atentados terroristas. Sin embargo, la publicación de las viñetas de Mahoma y el posterior atentado a la revista humorística parisina, no el ataque al supermercado, que también tiene unas características religiosas, llevó al Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, a ponerse del lado de quienes critican, aunque sin llegar a justificar el atentado, la publicación de esas viñetas que ofenden a una religión que, al menos en una de sus ramas, tiene prohibido la representación gráfica de su profeta. Decía el Papa Francisco, hay límites en la libertad de expresión, especialmente cuando insulta o ridiculiza la fe de uno. No puede provocar, no puede insultar la fe de otros, no puede burlarse de la fe de otros. Una afirmación del Papa Francisco que le acarreó no pocas críticas, pero que pone en su justo término el debate, al margen del Charlie Hebdo y de los atentados terroristas no justificables bajo ningún concepto, aunque todos concluyamos aquí que no se debe ofender o no se debe criticar a una religión, a ninguna religión, que es lo que plantea el Papa Francisco, y que pone en manifiesto la tensión, que no es de ahora, sino que viene de lejos, entre libertad de expresión y libertad religiosa.
y que estalla cuando se utiliza públicamente un lenguaje que ofende no a la religión, sino a los creyentes de una religión, porque esto ha ocurrido y ocurre con todas las religiones, aunque unas ahora se limiten a protestar, mientras que otras se arrogan el derecho a que no se hable de sus creencias más que para elogiarlas. El caso de Charlie Hebdo es un episodio más de otros muchos, algunos de los cuales se han citado a lo largo de la mañana, pero que han tenido una relevancia especial por la crueldad de los que dijeron defender su religión para acabar con la vida de los demás. Pero insisto, no es el único. Recordemos la publicación de otras viñetas de Mahoma en 2005 en un periódico danés, que desató actos violentos con resultado también de muerte en la defensa de los medios de comunicación a expresar libremente sus ideas a manos de quienes, en nombre del Islam, consideraron intolerables esos dibujos por ser un atentado a su sensibilidad religiosa. Pero debemos recordar también la condena a muerte de Salman Rushdie en 1988 por publicar los versos satánicos que los musulmanes consideraron blasfemos, o las denuncias a las que se ha hablado antes por el programa de Javier Crae y Enrique Seseña en Canal Plus en 2004 sobre cómo cocinar a Cristo, o el alboroto que produjo la fotografía que Pascual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, tomó en 2005 en Jerusalén a un Carol Rovira que se había adornado con una corona de espinas, o las críticas y el boicot del que también se ha hablado a la película que sufrió la de Martin Scorsese, La última pasión de Cristo. Dos posicionamientos distintos, el de quienes defienden el derecho a la libertad de expresión, de crítica, incluso si ofende a otros, y quienes defienden que hayan límites a esa libertad de expresión, de crítica contra sus creencias. Todos coincidiremos en que la libertad de expresión debe ser lo más amplia posible, por ser uno de los pilares básicos de la democracia. Pero todos aceptamos que esa libertad de expresión debe retroceder cuando se utiliza para incitar al odio, al sectarismo, para hacer apología de lo que mayoritariamente una sociedad considera deleznable. En España, por ejemplo, el terrorismo, el racismo, la xenofobia. No ampararemos nunca la libertad de expresión que sirva para defender el Holocausto, por ejemplo. Cuando esos límites deben aceptarse y cuando no, y sobre todo, quién debe decidirlo, está claro que en una sociedad democrática, repito, democrática, donde la ley es reflejo de la voluntad de los ciudadanos, el derecho es el llamado a regular los conflictos sociales y restablecer la justicia entre las dos partes. Y el Tribunal Constitucional es el que, en su condición de garante máximo de los derechos fundamentales, debe resolver el eventual conflicto entre los derechos enfrentados, atendiendo a la protección que cada uno de ellos tiene constitucionalmente garantizados. Pero hay dos partes enfrentadas. La religión en el mundo occidental ha quedado confinada a la esfera privada, pero convertida en un derecho fundamental, el derecho a la libertad religiosa, que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza en el artículo 16, junto al derecho de libertad ideológica, que protege la libertad de culto de los individuos sin más límite en su manifestación, pero con un límite, la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley y la protección de los derechos fundamentales. La libertad religiosa lo que protege es el derecho de todo ciudadano al culto individual y colectivo de esas creencias y a no declarar su religión, como tampoco se está obligado a revelar su ideología. Pero la libertad de expresión es otro derecho fundamental, contenido en el artículo 20 de la Constitución, junto a la libertad de información, al que el ordenamiento jurídico ha puesto límites cuando se produce la colisión de ambos derechos con otras libertades, y la libertad religiosa es uno. Los límites están claros, y es lo que ha plasmado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cuando se trata de la colisión de estos derechos, son el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen lo que prevalece. Lo primero que hay que hacer es diferenciar, como decía antes, la libertad de expresión de la libertad de información. La libertad de expresión, en palabras del Tribunal Constitucional, es la libre manifestación de creencias, juicios o valoraciones subjetivas, así como la libre difusión de ideas u opiniones, y comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor,
la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige. Es la sentencia 6/2000 de 17 de enero. Pues, continúa la sentencia, así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe la sociedad democrática. La libertad de expresión es más amplia que la libertad de información, porque a la libertad de expresión no se le exige el cumplimiento de un principio que se convierte en auténtico límite a la libertad de información, el principio de veracidad, ya que la libertad de expresión tiene por objeto presentar ideas, opiniones o juicios de valor a una demostración de su exactitud que no debe de cumplir. La libertad de información, el Tribunal Constitucional la define como el derecho a difundir información noticiable y veraz que no contenga expresiones vejatorias u ofensivas por cualquier medio de difusión. Es decir, los límites de la libertad de información son más y están más claros que los de la libertad de expresión, porque la información está obligada a ser veraz y a ser objeto de interés público. Pero la libertad de expresión tiene límites. El propio artículo 20 los fija: el derecho al honor, a la intimidad, la propia imagen, la protección de la juventud y de la infancia, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene claro que la libertad de expresión debe ser respetada, aun y cuando para alguno puede resultar chocante, repulsiva e incluso ofensiva. Acabo ya, me dicen que me faltan 2 minutos, pero como medios de comunicación ha habido poco, me permitirá, acabo enseguida. Podemos extraer algunas conclusiones de lo dicho hasta aquí. Lo primero, que la libertad religiosa garantiza el derecho individual y colectivo a profesar una determinada religión y su culto, a que nadie sea obligado a revelar sus creencias religiosas, como tampoco tienen por qué decir a qué opción política pertenecen, pero la libertad religiosa no exime a ninguna religión de la crítica, y la libertad de expresión garantiza esa crítica con los límites que el derecho establezca. Pero más allá de la palabra, la clave es el respeto. La irreverencia, la profanación, el deshonor efectuados a través de los medios de comunicación o a través de una concepción transgresora del arte pueden estar garantizados por la libertad de expresión, pero ¿son necesarios para ejercer la crítica razonable, argumentada o equilibrada? ¿O son el refugio de quien no alcanza la excelencia que le puede permitir hacer la exposición más incisiva, más destructiva, más aplastante, sin recurrir a la ofensa y haciéndola con esos argumentos más irrefutable? Quiero acabar defendiendo el derecho a la libertad de información y de expresión, pero con unas palabras que un editorial de la revista inglesa The Economist creo que ajustó mucho en lo que debe ser la conclusión de todos, de medios de comunicación y de miembros de las iglesias. No es una buena idea, decía este editorial, para un rotativo, insultar la religión o las creencias de las personas sencillamente por el puro afán de hacerlo. Pero proceder de ese modo es una decisión personal, no de los gobiernos, los clérigos u otros jueces del buen gusto, o la responsabilidad de autonombrados como tales. En un país libre, la gente debe ser libre de publicar lo que quiera dentro del respeto a la ley. Y muchas gracias.